nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Nuestra lectura bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, un texto conocido bastante por nosotros, pero escogí este texto porque realmente la palabra de Dios nos ha dicho qué realmente tenemos y en qué creer. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios es bastante clara. Nos está diciendo que estemos atentos, que no perdamos tiempo, que estemos observando lo que está ocurriendo en el mundo, pero no solamente eso, sino que lo atesoremos en nuestros corazones, que salgamos del lugar oscuro y que podamos alumbrar con la palabra de Dios, que podamos decirle a otros las cosas grandes que están ocurriendo en el mundo y lo que está por venir. Los adventistas del séptimo día, hermanos, podemos tener el honor y el privilegio de ver los eventos religiosos recientes que están ocurriendo en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Lo que están haciendo los líderes mundiales, los líderes políticos, los líderes religiosos, que han seguido, a mi forma de ver, un guión del conflicto de los siglos. Quizás el mayor gozo que podamos tener como cristianos y que podamos experimentar es que al estudiar la palabra de Dios podamos sentir que hemos adquirido una mayor comprensión de la verdad. Muchas veces, hermanos, queremos, o quienes sienten una serie o asienten en una serie de reuniones evangelísticas o que asisten a algún seminario sobre profecías, deben ahora parecerle mucho más claro las cosas que están ocurriendo. El tema de esta noche, vamos a hablar acerca de la libertad religiosa y vamos a tocar un poquito el tema también de lo que es de la ley dominical. Hermanos, la cuenta regresiva hacia el domingo está corriendo de manera veloz. Pero no solamente eso. Esta noche nos daremos cuenta, si el tiempo lo permite, de cómo se ha tramado, cómo se ha entretejido a través de los siglos lo que hoy está ocurriendo. Así es que esto parece muy claro ahora y jamás habíamos entendido antes el por qué era tan necesario la resurrección de Jesucristo, siendo que antes, ¿verdad?, muchos tendrán derecho a la recompensa eterna o serán dignos de muerte. Las verdades bíblicas, hermanos, se complementan entre sí y encajan perfectamente. No hay lugar a duda de eso. Lo mismo es cierto acerca de la comprensión profética. Si nosotros entendemos, cada uno de los que están en los diferentes países, cada persona que escucha la cadena, cada persona que está buscando de la palabra de Dios, cada persona que quiere aprender acerca de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, si queremos entender las predicciones de Dios y luego vemos el cumplimiento preciso en su debido tiempo, hermanos, el resultado va a ser de manera inequívoca una mayor confianza en Dios. Nosotros no servimos a un Dios mentiroso, no servimos a un Dios falso,
nosotros servimos a un Dios que nos ha profetizado con siglos de anticipación para que nosotros no estemos perdidos en el tiempo. Ahora bien, todavía hay personas que dudan acerca de la veracidad de las leyes dominicales. Pero antes de la segunda venida de Cristo, hermanos, como parte del escenario de los eventos finales, la historia del gran yo soy, la historia de Jesús, Él ha trazado en su palabra para unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él nos está diciendo dónde estamos en el transcurso de los siglos. Hay personas que están perdidas. Hay personas que no saben dónde están, pero es porque no recurren a la palabra de Dios, porque no leen el espíritu de profecía, porque desconfían de lo que ha dicho nuestra hermana Elena White, lo que ha escrito en los libros del espíritu de profecía. Así es que, hermanos, todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta ahora, hasta el presente, ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden, según la Educación, página 178. Yo digo amén por eso, hermanos, porque en gran medida el notable éxito de nuestra tarea de predicar el Evangelio, que debe de ser nuestra única y nuestra gran tarea en este tiempo, alertar a aquellos que no saben lo que está ocurriendo en este mundo. Así que nuestra única gran tarea de predicar el Evangelio en todo este mundo se debe a que muchos que han oído nuestro mensaje en el pasado ven con asombro ante sus propios ojos el cumplimiento de esta verdad. Dios nos ha dado suficiente información, hermanos. Dios nos ha mostrado ante los hechos que ocurren en este mundo las cosas. Dios no quiere que ninguno de nosotros se enfrente a grandes sorpresas en el fin del tiempo. Pero lamentablemente, queridos hermanos que escuchan en esta noche, a muchos hermanos queridos lo va a atrapar de manera descuidada. Muchos de ellos no están escuchando las alertas que Dios da. Muchos de ellos no están escuchando el sonido de trompeta, el cual está siendo sonado cada día más fuerte. Lo que están haciendo es burlándose, diciendo fanático, alarmista. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta de que el fin está a la puerta. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición y la ira de aquellos a quienes se le han anunciado los sucesos que le esperan. No han de permanecer sentados en tranquila expectación de la verdadera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hay muchos hermanos que están creyendo que tienen que esperar el último día para poder arreglar su vida con Dios, y Dios está advirtiéndole a ellos. ¿Saben qué? Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. Ahora, no es el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios está durmiendo. Hermanos queridos, el movimiento de la ley dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que progresan o que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Hoy aparentemente hablan con bondad, hablan con misericordia, hablan con justicia, hablan de una manera tan sutil,
que cualquier persona que no haya comprendido la palabra de Dios puede creerle. Pero el espíritu de profecía nos está diciendo claramente de que aparentemente de manera cristiana están hablando, pero pronto hablarán con el espíritu del dragón. Luego, la sierva de Dios procede a decirnos esta otra frase: es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza, hermanos queridos. Debemos reforzarnos, debemos de desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Interesante. Joya de los Testimonios, página 2. Tomo 2, páginas 151 y 152. Las encíclicas papales, hermanos que están escuchando, desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco actualmente, incluyendo el documento firmado en los años 90 por los católicos y evangélicos, que se titula Católicos y Evangélicos Unidos, la misión cristiana en el nuevo milenio. Los adventistas han estado abrigando la creencia de la libertad religiosa, la separación de la iglesia y el Estado, y nuestros derechos, las libertades religiosas e incluso la separación de la iglesia y Estado no descansan sobre algo firme en que la mayoría de nosotros creemos. Es increíble cómo creemos que tenemos derecho. Es increíble cómo creemos que nosotros tenemos algo sustancioso cuando se habla de libertad religiosa. En Juan capítulo 14, verso 29, dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creamos. Y en Evangelismo, página 115, dice: en nuestro país se jacta de libertad religiosa. Y la misma sierva de Dios dice: se acabará la libertad religiosa. Interesante. ¿Saben por qué? Eso está en Evangelismo, página 115. En tiempos de crisis, hermanos, los derechos básicos, incluso en la tierra de los libres, han sido tratados como si estuvieran escritos en un dedo de un vidrio trasero de una camioneta. Una cantidad de veces el gobierno de los Estados Unidos se ha tomado prerrogativas que resultaron en la violación de los derechos constitucionales, y a menudo las cortes, las supuestas protectoras de esos derechos, se han tirado al piso haciéndose las muertas o no conociendo los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo de eso es que a pesar de todas las promesas en la Declaración de los Derechos acerca del debido proceso de ley, el cual se supone que garantiza que nadie es arrestado o puesto en prisión sin que tenga todas las protecciones otorgadas a los ciudadanos de la ley. Antes, usted podía ser detenido y era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, usted es detenido y es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Miles de hombres y mujeres y niños norteamericanos han sido desarraigados de sus hogares y puestos en campos de concentración durante años, inclusive sin haber violado ninguna ley, ni haber sido acusados de ningún delito, ni haber pasado por ningún juicio. Todo esto mucho después que la Constitución había prohibido este tipo de infracción de los derechos. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo ocurrió esto? Los norteamericanos se asustaron, sus temores tuvieron prioridad sobre los principios constitucionales firmemente establecidos. Ocurrió antes, y hermanos queridos, va a volver a ocurrir otra vez. Si creemos en nuestro mensaje profético, ocurrirá otra vez, solo que en esta ocasión va a ser peor. Si en una crisis esta nación pudo ignorar los derechos escritos delante de la Constitución, ¿con cuál facilidad? Otra crisis, hermanos, podría imponer una estricta ley dominical.
En especial cuando un documento nada prohíbe a expensa de la legislación dominical. En realidad, la Constitución misma reconoce el domingo y la Corte Suprema de los Estados Unidos ya ha defendido la constitucionalidad de las leyes dominicales. Lo que es peor aún es que parte de la razón de la Corte para la legislación dominical ha sido nada más y nada menos que James Madison, el hombre que escribió la primera enmienda. También introdujo la legislatura de Virginia. En el informe de la Comisión de Revisores escogidos para la Asamblea de Virginia en el año 1776, James Madison escribió: un proyecto de ley para los que causan disturbio en los cultos religiosos y para los que quebrantan el día de reposo. Hermanos, estamos hablando del 1776. Cuando tenemos en mente a James Madison, el arquitecto de la libertad religiosa en Norteamérica, que promovió la ley dominical, hermanos, literalmente, nosotros estamos en problemas. Ralph Reed, uno de la derecha religiosa de los Estados Unidos, en el libro El asalto sobre la tolerancia y el pluralismo de América, en el año 1994, escribió: pensamos que el Señor nos va a entregar esta nación a un distrito electoral a la vez, un vecindario a la vez y un listado a la vez. Escrito, hermanos, en el 1994. La derecha religiosa de los Estados Unidos ha preparado por años de anticipación lo que acaba de ocurrir o lo que ocurrió en noviembre pasado con el presidente Donald Trump. Sigue diciendo Reed: hago una guerra de guerrillas, me pinto la cara para ser invisible y viajo de noche. No sabes que se terminó, y hasta que esté en la bolsa no sabes hasta la noche de las elecciones. Hermanos, si es así como el Señor le va a entregar la nación de los Estados Unidos de América, con seguridad Él no ha revelado este método en las Escrituras. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús y con los evangelios? Ellen White, en El deseado de todas las gentes, página 471, dice Ellen White: las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. Ellen White nos está diciendo claramente que no importa las decisiones de los tribunales o los consejos y las asambleas legislativas, ni por los patrocinadores grandes del mundo, sino por la naturaleza de Cristo, hermanos. Porque Cristo en su humanidad y por la obra del Espíritu Santo es que el Señor va a darnos a cada persona para que podamos predicar su evangelio. Una iglesia conectada a Cristo y que cumple con la comisión del evangelio no va a buscar sanciones económicas contra quienes no adoran a la bestia. En el gran conflicto, página 665, dice: el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Hermanos, una iglesia convertida al mundo y no a Cristo apelará al brazo fuerte del poder civil para poder hacer cumplir sus normas. Interesante, porque el mismo espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, en la página 673, dice: un cristianismo débil y comprometido incitará a que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Eso es lo que nos espera a los que seguimos por donde quiera el Cordero vaya. Eso es lo que nos espera a aquellos que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Escuchemos esto, hermanos. Debemos usar la doctrina de la libertad religiosa para ganar la independencia para las escuelas cristianas, hasta que entrenemos a una generación de personas que sepan que no hay neutralidad religiosa. Entonces se ocuparán de construir una orden basada en la Biblia, político y religioso, que finalmente niegue la libertad religiosa de los enemigos de Dios. Eso lo escribió Gary North en el libro Asalto y Tolerancia al Pluralismo en América, en la página 5 y 6. Carl Thomas, columnista de la revista Harper Magazine, en marzo de 1995, dice: si no somos constreñidos desde adentro por el poder de Dios, debemos ser constreñidos desde afuera por el poder del Estado, que actúa como agente de Dios. Hermanos, a lo que nos vamos a enfrentar es realmente difícil y peligroso. Se ha orquestado desde años. La derecha religiosa de los Estados Unidos ha hecho estrategia, hermanos, para que cada persona de este mundo logre ser convencida de que el domingo es el día del Señor. Otra cita. La separación entre iglesia y Estado, dijo David Nelson, director de la coalición cristiana de Pat Robertson en Colorado. Número 1 dice: no es enseñanza de los padres fundadores. Número 2, no es enseñanza histórica. Número 3, no es una enseñanza, ni una enseñanza bíblica. En síntesis, dice él, no debería haber absolutamente ninguna separación entre la iglesia y el Estado en Norteamérica. Hermanos queridos, una ley que imponga la observancia del domingo hasta el punto en que los disidentes deban ser muertos no va a ser una ley puritana. La adoración a la bestia tiene relación con algo que está más allá de la legislación dominical. Es verdad, algunas colonias sí tenían leyes dominicales, que no solo prohibían trabajar, sino que en realidad imponían un culto. La primera ley dominical norteamericana instituida en Virginia en 1610 decía: cada hombre y mujer debe recurrir por la mañana al servicio divino y a los sermones que se predican en el día de reposo, y en la tarde al servicio divino de catequesis, so pena por faltar al primer punto de perder su provisión y el dinero para toda la semana siguiente. Número 2, va a perder el derecho a tener el dinero y va a ser azotado. Y tercero, va a sufrir la muerte. Interesante, hermanos, porque la primera ley dominical norteamericana ordenaba la muerte, y la última, ¿qué ustedes creen que va a pasar? También lo hará, aunque la diferencia de la primera a la última se hará cumplir. La ley dominical de Massachusetts, hermano, en 1650, decía que a quien quiera que con frecuencia descuide el culto público de Dios en el día del Señor, que está aprobado por el gobierno, le será confiscado por dicho incumplimiento, del cual es culpable. Tenía que pagar 10 chelines, especialmente cuando parezca originarse en la negligencia y en la indolencia y en la profanación del espíritu. En 1716, a quienes se ausentaban del culto divino en la colonia, se los multaba con 20 chelines. En Georgia, 1762, decretó una multa para los que, no teniendo excusa razonable o legal, no asistan a alguna reunión o asamblea del culto religioso. Hermanos queridos, estamos enfrentando los últimos minutos de la ley dominical. El pueblo de Dios, dice Ellen White, tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. Y cuanto más nos acercamos al fin, más urgente
se vuelve esta obra. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 503 en adelante. Creemos, hermanos, que el último conflicto entre la verdad y el error, escribió ella en Joya de los Testimonios, el gran conflicto, página 639, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. ¿Cómo pueden, hermanos, los ciudadanos observar los 10 mandamientos cuando la mayoría ni conocen siquiera los 10 mandamientos por nombre? Hay una encuesta de George Gallup, dice que la mayoría de los norteamericanos no conocen, saben que existen 10 mandamientos, pero no lo pueden mencionar. Y yo ahora hago la pregunta: si las masas son tan bíblicamente ignorantes que ni siquiera pueden mencionar uno por uno los 10 mandamientos, puede ser, hermanos, tan fácilmente embaucadas por los líderes religiosos a creer que el domingo es el día que se debe honrar el 4º mandamiento. ¿Ven lo fácil que es? Ellen White escribió: cuando los falsos cargos haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Los líderes religiosos atacaron a Jesús por ser un demagogo, por incitar al pueblo a inmovilizarse, incluso, hermanos, por quebrantar la ley. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El primer mártir, Esteban, fue acusado de enseñar en contra de la ley. Y motivaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron contra él y lo mataron. Lo llevaron al concilio, le pusieron testigos falsos. Este hombre no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, decían ellos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pablo enfrentó también acusaciones similares en Corintio. Fue arrestado ante el magistrado. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron manos y decían a gran voz: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo y la ley en este lugar. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios y no somos mayor que nuestro Señor Jesucristo. La cuenta regresiva hacia el domingo, hermanos, comienza con los problemas financieros de este mundo. Cualquier persona piensa y reconoce la situación económica por lo que está pasando. Uno podría usar la expresión que el mundo está fuera de control a nivel financiero. Y no podemos exagerar, es la realidad. Los políticos prácticamente han tenido que parar al gobierno de los Estados Unidos y declararlo en quiebra varias veces en los últimos años, con el único propósito de discutir la problemática del déficit presupuestario. ¿Cuántos billones de dólares debe los Estados Unidos? Ya debe de estar por trillones de dólares, una deuda insaldable. Al comentar Ellen White con respecto a la vida norteamericana y respecto a los problemas financieros, ella escribió en Testimonio para la Iglesia en inglés, tomo 9, página 13, y dice:
quienes mantienen las riendas del gobierno no logran resolver el problema de la corrupción moral, de la pobreza y del aumento del crimen. Están luchando en vano para poner las operaciones comerciales sobre bases seguras. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, lo que hemos estado orando para que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine, nos ha estado llevando a frases, nos ha estado llevando a textos bíblicos que nos ha orientado acerca de lo que va a ocurrir en este tiempo. Otra cita: el conflicto de los siglos, páginas 647 y 648. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Hermanos, cuando el pueblo de Dios, cuando la nación de Dios rechaza el mensaje, vienen calamidades sobre ellos. Pero cuando lo aceptan, vienen bendiciones y también vienen prosperidad. La corrupción moral, el colapso moral está en toda Norteamérica. Ellen White también describió como profeta del Señor las condiciones sociales imperantes en nuestros días con suma claridad, hermanos. Mensaje Selecto, tomo 3, página 477. Dice que la mano de cada hombre se extenderá contra su semejante. El hermano se levantará contra el hermano, la hermana contra la hermana, los padres contra los hijos contra los padres. Todo estará en confusión. Parientes se traicionarán uno al otro. Habrá maquinaciones secretas para destruir la vida de las personas. Se verá por toda parte la destrucción, la miseria y la muerte. Interesante, porque es exactamente lo que estamos viviendo, queridos amigos y hermanos. Realmente la palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad. El tiempo está corto. La venida del Señor Jesús se acerca. Yo digo amén por eso, hermanos. Amén. Amén, amén. Escuchamos. Amén. Amén. Aquí estamos. Sí, lo escuchamos. Los desastres naturales. Otro punto de partida para poder dar aceleramiento a la ley dominical. ¿Quién podrá también negar la presencia de los desastres naturales en todo el mundo? Hermanos, espantosos terremotos han ocurrido. Espantosos tsunamis. Los volcanes, las inundaciones. Estados Unidos ha sido azotado por inundaciones, por cambios de temperaturas. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quien Dios no guarda en forma especial. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastre al punto. Una de las cuentas. Vamos a orar otra vez. Vamos a orar otra vez para que el Señor mantenga la línea en buenas condiciones, porque sabemos que al enemigo no le gusta que hablen de estas cosas. Acompáñenme en la oración. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, porque nos has dado la oportunidad de que podamos conectarnos otra vez para predicar acerca de tu palabra, para desenmascarar el enemigo, Señor, y las tretas y artretas, Señor, que ha tejido durante tanto tiempo, para que nosotros no podamos darnos cuenta de las cosas que están ocurriendo. Pero, Señor, te agradecemos porque tú has entablado la comunicación otra vez y podemos comunicarnos y podemos
seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Sí, escuchamos. Muy bien. Amén, lo escuchamos. Adelante. La cuenta regresiva hacia la ley dominical son los milagros y la mariolatría, hermanos. Cómo el mundo está enredado en el asunto de el medio ambiente, de la madre naturaleza, de la madre tierra, y cómo ellos han tergiversado el culto de manera tal que la gente están adorando sin darse cuenta a la Virgen María. Los milagros, también Elena White habla acerca de eso, y dice: los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad, pero sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 646. También, hermanos, el mensaje de los muertos. Como parte de la constante andanada de milagros, hermanos, esos milagros mentirosos lanzados por el enemigo, Satanás hará que vuelvan los muertos, entre comillas, en su intento por seducir a los fieles a deshonrar a Dios y unirse al movimiento dominical. Los que quieran permanecer firmes en este tiempo de peligro deben comprender cabalmente el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérsela con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Deben estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que se aparecen como tales son espíritus de demonio. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 616. Interesante, hermanos, cómo Satanás ha tejido un sinnúmero de engaños y mentiras a través del tiempo para que las personas no puedan comprender la palabra de Dios. Cómo a través del tiempo nos ha ocupado en trabajos, en estudios, en querer conseguir algún puesto más alto, algún estudio más especializado y descuidar la palabra de Dios. Interesante. ¿Tienen alguna pregunta, Brenda, en lo que estoy dando el tema? ¿O Helen? No, adelante, adelante. Puede continuar al final, pues ya entonces haremos las preguntas. Ok. Fíjense algo. Me resultó interesante cómo James Madison, el padre de la Constitución norteamericana, promovió un proyecto de ley dominical en la legislatura de Virginia. Nosotros siempre hemos creído que en la primera enmienda está sustentado el derecho a la libertad religiosa. Pero como estuve hablando anteriormente, si este hombre escribió esto, nosotros estamos, por decirlo así, en graves problemas, y gloria a Dios por eso, porque su venida está más cerca todavía, a pesar de que él escribió lo que voy a leer en el 1800, en un reporte del Comité de Revisión y Cita de la Asamblea General de Virginia,
1874. Si alguna persona fuera hallada trabajando en domingo por su cuenta, o en alguna otra empresa, o si se empleara a sus ayudantes, sirvientes o esclavos para trabajar o realizar otro negocio, a menos que sean las actividades domésticas ordinarias de necesidad diaria, u otra obra de necesidad o caridad, será multada por la suma de 10 chelines por cada ofensa. Hermanos, el proyecto de ley número 84, lo que yo estoy tocando en estos momentos es historia, pero me encanta la historia porque quería saber de dónde proviene esta insistencia de la ley dominical. Quería saber por qué Pat Robertson y otros líderes evangélicos protestantes de la derecha religiosa en los Estados Unidos han estado insistiendo por más de 30 años que no existe la separación entre iglesia y Estado. Algo sabían estos hombres que nosotros no estábamos enterados. El proyecto de ley número 84. Eso fue en realidad una revisión de leyes anteriores que no solo requerían la asistencia al culto divino, sino que dejaba fuera de la ley cualquier viaje que se realizara en día domingo, excepto si era para ir o volver a la iglesia. Por más tremendo que parezca, el proyecto de ley número 84 fue un gran avance en relación a los predecesores, lo que escribieron ellos en esa fecha. Ellen White escribió: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica de la Iglesia y el Estado, de que la Iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que este país no podrá jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa. Interesante. Fíjense lo que encontré. Enfoque sobre la familia 1994. Se llama así, lo escribió Un futuro de esperanza, bendición pasada, presente y futura. Cuando el temor comience a diseminarse, alguien aparecerá montado en un caballo blanco y dirá: yo les traeré orden. 5 años más de caos en Norteamérica y alguien en un caballo blanco ofrecerá traer orden al caos. Si esto llega a suceder, el resultado será la tiranía. Hermanos, esto fue el 14 de enero de 1994. Se pronostica para los Estados Unidos una tiranía. Se pronostica para los Estados Unidos alguien, como dijo el presidente Trump, que va a traer orden al caos. Interesante. El gran conflicto, página 647 y 649, dice: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades, que no concluirá hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y la corrupción que trae sobre la tierra los altos juicios de Dios. El mismo espíritu de profecía advierte
acerca de los juicios de Dios que recaerán sobre el mundo, cada una de las naciones y sobre los Estados Unidos. Se acerca rápidamente el punto cuando llegará al máximo la iniquidad de los transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y evidencia que las salvaría si las recibieran. Pero si las rechazan, pronto caerán sobre ellas la indignación y el castigo. El Señor Dios pronto se levantará con su ira y derramará sus castigos sobre los que están repitiendo los pecados de los habitantes del mundo de Noé. Hermanos, Dios quiere amonestarnos acerca de la cercanía del fin del mundo. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dios ha abierto la oportunidad de que nosotros conozcamos cada paso que dan los enemigos de Dios. Cada uno de ellos han demostrado que el fin se acerca. Parece como si estuvieran siguiendo un guión de una película escrita. Parece como si han leído el conflicto de los siglos y lo están haciendo paso por paso, aún en contra de su voluntad. Nosotros que estamos siendo amonestados cada día acerca de lo que está ocurriendo, debemos nosotros de acercarnos al trono de la gracia de manera confiable. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por él. Cada ley civil tiene el poder de la espada a sus espaldas. Si es correcto crear una ley, entonces es correcto hacerla valer. Al negarle a la iglesia el poder de la espada, por ende Jesús le prohibió a la iglesia que demande del Estado la creación de leyes que impongan determinadas creencias y observancias. Eso lo escribió Elena White en el Centinela del 10 de mayo del 1906. Hermanos que me escuchan en estos momentos, el tiempo está corto. Quiero decirles también, en 1925, aquí en República Dominicana, se lanzó un proyecto de ley para aprobar una ley dominical. Pero ocurrió lo mismo que ocurrió en 1888 con el senador Blake y el pastor A.T. Jones. No se aprobó porque era una ley religiosa. Luego en 1954 se aprobó el concordato. Y más tarde o en otra ocasión hablaremos de eso. Y cómo el concordato está por encima de todas las leyes constitucionales de los países. Y eso obliga a que todos los países tengan que aprobar una ley dominical o de manera obligatoria. Hermanos, Jesús ganó la victoria por nosotros. Podemos estar seguros de su éxito cualquiera sea la suerte que corran nuestras libertades. Pero nosotros tenemos que poner nuestras vidas en sus manos. Nosotros tenemos que decirle al Señor Jesús, tómame por entero. Haz conmigo lo que tú desees. Que Dios nos bendiga en esta noche y que Dios permita que ninguna ley dominical pueda apartarnos del amor de Dios. Que ni hambre, ni enfermedad, ni castigo, ni prisión, ni muerte pueda apartarnos de su amor. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Muy interesante su tema, Carlos. Yo misma he aprendido cosas. Hay un hermano que siempre nos instruye acerca de esto en la cadena, el hermano Juan Bautista, pero estos puntos, como no habían sido tocados, pienso, ¿verdad? Yo creo que para mí es nuevo esto que usted acaba de decir.
Si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, puede marcar asterisco 61 para hacer sus preguntas, mis hermanos. Asterisco 61. Sí, Adelante, buenas mi hermano. noches. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, feliz sábado a todos. Buenas Amén. noches, Brenda. No, Mire, es una hermana que... Nilsa. Ah, Nilsa, hermana Adelante. Nilsa, bendiciones. Sí, yo soy nueva en el grupo, muchas personas no me conocen. Quería hacerle una pregunta. Una hermana mencionó algo de que es algo nuevo para ella, como que nunca lo había oído, y yo acabo de entrar y no lo oí. ¿Podría decirme qué fue lo que dijeron? Sí, estuvimos hablando, hermana Nilsa, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, estuvimos hablando de que el padre de la Constitución norteamericana, James Madison, a pesar de que él escribió de que la Constitución son iguales, y de que No se escucha. No se está escuchando. No se está Se escucha escuchando. lejos, No. no. ¿me escuchas ahora? Sí. Ahora sí. Sí, siempre hemos escuchado de que en la Constitución norteamericana no hay una ley que diga que hay una religión oficial en los Estados Unidos, sino que hay libertad de religión, libertad de expresión, Sí. libertad de adorar a quien yo quiera y como quiera y en donde quiera, ¿cierto? Sí, ese es el primer amendment. Exactamente. Pero Ujú. nos encontramos con que James Madison, ese mismo padre de la Constitución, escribió que si alguna persona fuera hallada trabajando en domingo por su cuenta o en alguna otra empresa, o si se empleara a sus ayudantes, sirvientes o esclavos para trabajar o realizar otro negocio, a menos que sean las actividades domésticas ordinarias, o sea, de la necesidad diaria o hora de nada, Otra vez. Sí, no se está escuchando, de nuevo se fue. sí, o sea, y eso fue en el 1874. También hay leyes dominicales desde el 1650 a 1716, 1762, y todas esas leyes dominicales están ahí archivadas, esperando ser puestas en ejecución. De manera que, aunque ellos decían que no hay una separación, que hay una separación de iglesia y Estado por la enmienda Johnson, que el hermano Juan Bautista con mucha profesionalidad ha destacado en algunas de sus intervenciones, pero ha sido, a mi entender, una enmienda momentánea, ¿verdad? Un tipo de libertad religiosa que, a mi modo de ver, Dios ha provisto para que el Evangelio sea predicado sin ninguna dificultad, pero que en su momento estas leyes dominicales van a ser reactivadas y estamos en cuenta regresiva, hermanos, para que sean reactivadas. Sí. Amén. ¿Contestó su pregunta, hermana? Sí, yo lo que quería saber qué era lo que estaban hablando, porque acaba de entrar a la cadena. Amén. Ok. Muchas gracias. Amén. Tenemos dos preguntas más, mis hermanos. Que tenga otra pregunta, por favor, marque asterisco 6. Ok, vamos a ver si hay otra pregunta. Ok. Parece que no hay más preguntas, pero aclarándole a los hermanos que yo, hermano Carlos,
Pues como decía ahorita, he escuchado al hermano Juan Bautista y me gustan mucho sus temas. Siempre nos trae cosas nuevas para aprender, pero nunca había escuchado la información de esta forma, y por esto digo, mis hermanos, que es nuevo para mí es nuevo esto, y le doy gracias a Dios, yo particularmente, porque bueno, pues esta noche pude aprender algo más que no sabía. Así que le doy las gracias a Dios y al hermano Carlos por habernos traído tan importante tema, tan importante información en esta noche. Hermano Carlos, ¿tiene algo para agregar? Adelante. Sí, en los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre ha promovido la libertad, que siempre ha hablado de manera tal que nosotros creemos decir que realmente es un país libre, nosotros podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, el señor, el pastor Ralph Reed, en el año 1995, escribió algo en la revista Times que me causó mucha curiosidad, precisamente por lo que está ocurriendo. Él dice: la coalición cristiana está realizando una cruzada para hacerse cargo de la política norteamericana, y lo está logrando. O sea, desde 1995, 94-95, ¿se cayó? No. ¿Me escuchan ahora? Ok. Sí, lo escucho. Sí, sí, desde el 1994-95, los protestantes norteamericanos han estado tejiendo la forma de llegar al poder, de llegar al gobierno y de hacer que, con el eslogan Estados Unidos para Cristo, ¿verdad? Y han tratado de todas las formas de llegar, y ahora parece que sí, que lo han logrado con el presidente Trump. Y veo cómo ellos han logrado escalar de manera tal que Dios ha provisto para que puedan cumplirse las profecías, para que nosotros podamos comprender y entender de que aún ellos están obedeciendo la palabra de Dios para que sus hijos puedan llegar a la Canaán celestial. Ya, yo escuché, Trump mencionó algo acerca de eso, de que a que usted acaba de decir que iba a ser a Estados Unidos como cristiana, que todos debían de ser cristianos. Así que vemos que toda esta información que usted nos ha traído, bueno, pues viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí va a decir algo? Así es. Sí, si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, se anima. Creo que ya no más preguntas, pero vamos a hacer la última vez, hermanos, si tienen alguna pregunta, la última pregunta, que puede marcar asterisco 61. Vamos a ver si hay otra pregunta ahora. Okay. No hay más preguntas, pero le damos las gracias. Yo sé que los hermanos que nos están escuchando han aprendido como yo esta noche. Yo he aprendido bastante y sé que muchos de los hermanos que están ahí, la mayoría son tímidos, déjenme decirle, así que no sienta pena si no le quieren hacer preguntas. Muchos son, en su gran mayoría, todos casi son tímidos, no les gusta hablar. Pero en esta ocasión yo quiero volver a darle las gracias por este tema
porque yo, como le digo, aprendí cosas que no sabía, que nunca la habíamos estudiado de esta manera. Así que le damos las gracias primeramente a Dios y luego a usted por traernos tan interesante tema. Si nos puede despedir en oración, hermano Carlos. Claro que sí. Oramos. Eterno Padre que estás en los cielos, sabemos que tú nos has enseñado las cosas que van a ocurrir en este mundo para que estemos alerta y nos preparemos. No queremos ser alarmistas, no queremos asustar, no queremos colocar a las personas de una manera que no sepan lo que vayan a hacer, pero sí queremos motivar a que podamos depender de ti. Muchas personas en estos momentos que escuchan la cadena, oramos por ellos donde quiera que estén, por alguien que esté enfermo, por alguien que tenga algún problema, por alguien, Señor, que haya decidido entregar su vida a ti de manera definitiva, o por aquel que también entra a la cadena para saber lo que se está hablando, pero que en este momento ellos puedan encontrar tu palabra. Que estas informaciones no sean informaciones, sino noticias para nosotros poder aprender y poder y saber que tu venida está cerca. En el nombre de Jesús, amén.